Hola, en este video voy a explicar la solución al ejercicio cuadrados de un array ordenado. Básicamente nos dan, en la descripción del ejercicio nos dice que nos van a dar un array, el cual va a estar en orden no decreciente. Básicamente la interpretación sería que va a estar en orden creciente y los números, como nos muestra en los parámetros, van a ser negativos y pueden ser también positivos. Con lo cual en el ejemplo aquí vemos que tenemos el -4, tenemos -1 y vemos que el array va en orden creciente, obviamente desde negativos hasta positivos. La salida de esto debería ser la que vemos a continuación. Entonces en la explicación básicamente nos dice que el array elevado al cuadrado se convierte de esta manera, es decir, este array se convierte en este array si lo elevamos al cuadrado. Hay que elevarlo al cuadrado. Y como sabemos, si un número negativo se eleva al cuadrado, este se vuelve positivo. Por ejemplo, este -4 se vuelve positivo directamente 16. Esto genera un problema, porque si el array estaba en orden creciente, ahora el array está en orden primero decreciente y después está en orden creciente, ¿no? Entonces, una aproximación que nos dice es que obviamente podríamos elevarlo al cuadrado el primero, después ordenarlo con, no sé, con alguna utility, con arrays.sort, lo ordenamos y lo retornamos. Eso podría ser una solución, pero como nos dice aquí es muy trivial. Nosotros queremos obviamente una aproximación que sea más aplicada al tema que estamos viendo, a los arrays, y además que esta debe ser linealmente. No lo dice aquí, pero puedo crear o sea, en complejidad de espacio puedo crearme un array extra, ¿no? Del mismo tamaño del array de entrada. Entonces ahí ya más o menos vamos a ir viendo cómo vamos a resolver este ejercicio. Vayamos a la aproximación de esto. Entonces, un segundo, voy a mover esto aquí. Bien. Ahora sí. Entonces, el caso de ejemplo, que es -4, -1, 0, 3 y 10. Habíamos dicho que si lo elevamos todo este array al cuadrado, nos quedaría un array más o menos del tipo 16, 1, 0, 9 y 100. Básicamente es el array elevado al cuadrado. ¿Qué característica vemos sobre este array? Yo en una primera aproximación pude ver de que es como que va en orden creciente primero y luego aquí va en orden decreciente. Estas gráficas que estoy haciendo básicamente indican cómo se están comportando los números. Este número 16, el siguiente es menor que este. A partir de aquí es como que hay un punto de inflexión, ¿no? En el que este número es el menor de estos, luego hay otro mayor, luego hay otro mayor. Entonces esta naturaleza que tiene este array puede ser aprovechada para solucionar el ejercicio. ¿De qué forma? Podemos ver que si quizás, ok, tengo digamos este punto de inflexión o sé más o menos dónde es donde cambia la naturaleza del array, es decir, va primero en orden decreciente y después va en orden creciente. Si yo tengo ese pivote o ese punto de inflexión, y lo que podemos hacer es crear otro array del mismo tamaño e ir poniendo los elementos de menor a mayor. Por ejemplo, si tengo el pivote, que puede ser cualquiera, ¿no? En este caso elijo este. Ok, entonces a partir de aquí me creo un puntero para este, aparte, ¿no? Me creo un puntero para mi lado derecho, digamos, y mi lado izquierdo. Entonces, como tengo un lado derecho y un lado izquierdo, entonces puedo compararlos. Puedo decir, ok, el lado
derecho será menor que el lado izquierdo. Si es verdadero, entonces copio el del lado derecho, copio su valor. Si el lado, ok, bueno, si fuera el caso contrario, copiaría el izquierdo, pero en este caso el derecho es el menor, lo copio. Entonces esto se mueve aquí. Disculpen. Ok. Lo siguiente aquí es incremento el lado del derecho porque me tengo que seguir moviendo hacia la derecha, me tengo que mover en este orden el puntero de mi derecha. Vamos a indicar que estas flechas son los, digamos, punteros, y el lado derecho tiene que ir hacia la derecha, con lo cual lo incrementamos. Este valor ya no nos sirve y ahora comparo estos dos. ¿Cuál es menor? El lado de la izquierda. Ok, entonces copio su valor y decremento el puntero de la izquierda, porque este se tiene que mover en este orden, ¿no? Entonces lo decremento, este ya no vale, este puntero se viene aquí. ¿Cuál es menor? El de la derecha. Copio este puntero se mueve aquí y nuevamente verifico cuál de estos es menor. Bueno, pues el 16 es menor, entonces pongo el 16. Por último, este decremento y este puntero apuntaría a una dirección inválida. Es no válido, con lo cual tenemos que en algún punto tener cuidado, digamos, de eso. ¿Qué aproximación podríamos hacer para no apuntar a un valor negativo? Por ejemplo, aquí el puntero era 0, porque es la posición 0. Entonces aquí va a ser -1 y eso nos va a generar un error. Entonces tenemos que ver la manera de evitar de que esto suceda, de que tengamos un puntero apuntando a algo negativo, y en el caso contrario de que el lado derecho, el puntero del lado derecho apunte a un lugar superior al de la o igual al de la longitud, o incluso mayor, ¿no?, al de la longitud del array, cosa de que no nos salgamos. Esa aproximación la vamos a ver más adelante. Y como vemos aquí, este 100 ya no tiene con quién compararse, con lo cual simplemente lo copiamos. Esta aproximación es, digamos, cuando el escenario del array tiene esta naturaleza. ¿Por qué? Porque va a haber otros escenarios. ¿Cuáles son esos otros escenarios? Les voy a mostrar directamente el código, donde, bueno, tenemos, les explico, la función que va a resolver el ejercicio. Este es otro approach que yo hice. Bueno, básicamente es lo mismo, simplemente hay que eliminar esta parte antes de enviarlo. Y bueno, vemos entonces que del objeto que tenemos aquí tenemos esta función, y como vemos, este es el primer caso. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ok, este es nuestro primer caso y tenemos que devolver esto. El otro ejemplo podría ser este, de la misma naturaleza. En un punto va a decrementarse y después se va a volver a incrementar. Esto que vemos a la derecha, por cierto, son los valores que debo retornar. Por eso lo pongo aquí para poder comparar después. Después, este puede ser otro escenario, donde, como vemos, todos los valores pueden ser negativos, todos los valores pueden ser positivos, todo el array puede ser igual, pueden ser iguales los valores, puede llegar a recibirse un array de un solo elemento. Y bueno, estos son otros casos que también he llegado, digamos, a validar, pero los importantes son estos tres, más el caso normal, ¿no? El caso que hemos visto de que tiene un comportamiento decreciente y creciente. Puede ser que tenga un comportamiento totalmente decreciente, puede ser que tenga un comportamiento creciente, o sea, ya está resuelto, y pueden que sean iguales, también se podría decir que está resuelto. Y este también, que es de un solo elemento, que simplemente hay que retornarlo. Entonces veamos cuáles son los que hay que retornar sin modificarlos y cuáles son los que hay que retornar modificándolos. Veamos, por ejemplo, este caso, ¿no? El de... ya habíamos dicho de que el de que es decreciente y creciente hay que hacer el tratamiento que acabamos de explicar. Y el otro caso podría ser el siguiente, ¿no? El caso de que son los elementos
totalmente, bueno, nos llegan de esta forma, ¿no? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1. Nos llega este array. Si lo elevamos al cuadrado, veamos qué pasa. Tenemos un 25, 16, 9, 4 y 1. Es el array que nos llega. Entonces podemos ver de que este tiene un comportamiento, si lo ponemos por aquí, es decreciente totalmente. ¿Qué tenemos que hacerle aquí? Tenemos que básicamente rotarlo, ¿no? Directamente podemos, sobre el array de resolución, copiar desde el último elemento hasta el primer elemento. Entonces tengamos que este en mente, tenemos que rotarlo. Una vez lo hemos elevado al cuadrado. Entonces, otro escenario. Veamos qué pasa cuando tenemos los elementos crecientes y si lo elevamos al cuadrado nos da 1, 4, 9, 16 y 25. Como vemos aquí, este array ya está resuelto, está en orden creciente, entonces simplemente lo retornamos. Retornar, sin hacer modificaciones. Si el array es totalmente igual, lo elevamos al cuadrado, simplemente lo retornamos. Entonces tenemos que tener cuidado con esos escenarios y ver cuándo hay que retornar, cuándo hay que tomar en cuenta que hay que rotarlo y cuándo hay que hacerle este tratamiento que habíamos hecho por acá, ¿no? Este tratamiento de los punteros y demás. Entonces veamos cuál puede ser la solución en código. Bien, tenemos entonces nuestra función de resolución, que inicialmente lo único que hago es guardar en una variable la longitud del array. Luego me creo lo que les decía, ¿no? Me puedo crear un array de respuesta del mismo tamaño que me está llegando por argumento. Es decir, en espacio en complejidad es n, ¿no? Pero en complejidad espacial, ¿no? En complejidad de teta, si no me equivoco es de teta. Entonces, en esa complejidad tenemos, digamos, esa facilidad. No tenemos que sobreescribir el array que nos llega para resolverlo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elevar al cuadrado el array que nos llega. Entonces, en este caso sí lo vamos a modificar, pero solamente con la intención de que este sea elevado al cuadrado. Esto lo logramos simplemente definiendo un for que vaya del principio al final, que se incremente de 1 a 1 y que cada elemento sea multiplicado por sí mismo. De esta manera estamos logrando esto. Ahora, tenemos que ver cuál va a ser el punto de inflexión. Lo que les decía al inicio, que tenemos un punto donde está decreciendo el valor, luego está creciendo. Aquí es donde voy a declararme una variable que va a almacenar eso. Inicialmente lo declaro en -1. ¿Por qué -1? Porque no quiero que, digamos, este tenga algo o algún valor definido como 0, por ejemplo, que podría ser un punto de inflexión que empiece en 0. Entonces, de esta manera yo voy a saber de que no existe ese punto de inflexión. Por ejemplo, en el momento de que son todos iguales, etc. Y declaro mi i aquí. ¿Por qué estoy declarando el i aquí? Porque vamos a ver que nos va a ser útil cuando terminemos de iterar, saber el valor último que tuvo i. Con lo cual me lo voy a guardar. O sea, no lo voy a declarar dentro del for, porque aquí, como sabemos, si yo quiero por fuera de este for saber el valor de i, no lo voy a poder acceder, porque este solo sirve en el scope del for. Entonces aquí por fuera, si quiero utilizarlo por fuera, tengo que declararlo por fuera. Entonces, para buscar para buscar el punto de inflexión, ¿cuál es el approach que deberíamos tener? Si volvemos a la cámara, muy fácilmente podemos ver entonces sobre estos números, que lo voy a hacer aquí en limpio, que sería 16, 1, 0, 9,
y 100, perdón, 100. Ok, sobre estos números yo tengo que saber dónde está el punto de inflexión. Entonces, cuando yo tenga un número que es menor al siguiente, por ejemplo, empiezo a iterar aquí. ¿Este número es mayor al siguiente? No. ¿Este número es menor al siguiente? No. ¿Este número es menor al siguiente? Sí es menor, con lo cual hemos encontrado que a partir de aquí es creciente. Entonces, de esta manera podemos saber. La condición es, de la posición en la que estoy, el siguiente de la posición en la que estoy, será menor que el siguiente. Entonces esto en código lo podemos expresar así. Esto lo voy a apartar un poco. Y aquí. Entonces, aquí está nuestra condición de que si la posición en la que estamos fuera menor a la siguiente, entonces entramos en la condición. Y un detalle importante es que como voy a tener, digamos, voy a tener que mirar cuál es el valor siguiente, no tengo que pasarme de este valor. O sea, si estoy mirando aquí es donde tengo que terminar. No puedo ir más allá. No puedo ir más allá de este valor. O sea, mi for no puede iterar hasta aquí, porque en algún punto va a decir, ok, ¿cuál es tu siguiente valor? Entonces, ese valor no existe. Entonces es inválido, luego tenemos que llegar máximo hasta aquí. Volvemos al código y por eso es que el for empieza en 0 y va hasta menor que de la longitud menos 1. Esto se incrementa de 1 en 1 y la condición la que teníamos, y guardamos en inflexión el valor de i. Cuando se cumple esta condición, i nos va a decir dónde es el punto de inflexión y lo almacenamos. Por último, rompemos. Una vez lo hemos encontrado, tenemos que romperlo. Ya no podemos seguir iterando porque, claro, puede que más allá existan también valores que son menores que el siguiente. Con lo cual, una vez lo hemos encontrado, lo rompemos. Hablemos de directamente cómo hacer el tema del cambio de los punteros. Lo que quiero decir es, hagamos directamente el procesamiento para hacer guardar en el array de resolución todos nuestros elementos, ¿no? Entonces, y luego vamos a considerar los casos borde, ¿no? Los que les había explicado, pero inicialmente vamos a primero resolver el problema en general y después ya trataremos los casos borde. Lo que les decía, ¿no? Vamos a crear dos punteros, uno que nos sirve para la derecha y otro para la izquierda. El de la derecha va a guardar el mismo valor que inflexión y el de la izquierda va a ser el de la derecha menos 1, ¿no? Están pegados los dos punteros inicialmente. Entonces, aquí simplemente nos creamos un for que inicie de 0 hasta la última posición disponible. ¿Por qué? Porque nuestro array de resolución va a ser llenado de inicio a final. No va a haber ningún tipo de procesamiento aquí. Lo vamos a hacer de forma normal. Con lo cual, si notamos la complejidad de este algoritmo, es totalmente lineal, con una sola condición dentro, y el for va linealmente, según la cantidad de elementos que tenga, ¿no? Entonces, lo que tenemos que lograr aquí es, básicamente, preguntarnos o preguntarle, ok, nums en la posición left, ignoremos de momento este mat.apps, nums en la posición left será mayor que nums en la posición right, ignoremos nuevamente este módulo que está aquí. Al final simplemente es como si estuviéramos preguntando, ok, estos dos números de aquí, este es right, este es left, ¿cuál es mayor? ¿No? Como vemos, ¿cuál es mayor? Si el caso de que la izquierda fuera mayor, de hecho vamos a tratar de poner esto aquí. Si el caso de que la izquierda de aquí fuera mayor,
Entonces el valor que tenemos que guardar en nuestro array de resolución es este 0. Entonces para eso procedemos a directamente guardarlo en el array de resolución, en la posición en la que estemos, inicialmente la 0, guardamos el valor de write. Y a write lo incrementamos en una posición, o sea, en un valor. Lo incrementamos en 1 y salimos del if. Volvemos a ingresar al for y se incrementa en 1 y posteriormente volvemos a preguntarnos. Pero, como habíamos visto, el caso, este puntero ya no va a ser válido. El de la derecha se ha movido a este valor, al 9. Entonces aquí podemos decir, ok, ¿el valor de la izquierda será mayor al de la derecha? No, porque 1 no es mayor que 9. Entonces, ¿cuál valor debemos almacenar en el array de solución? Es este 1. Con lo cual procedemos a justamente almacenarlo de esta manera. Entonces, como vemos, dependiendo de cuál es mayor o cuál es menor, simplemente guardamos en el array de resolución. Y claro, si estamos avanzando en la derecha, subimos el valor de right. Si estamos disminuyendo en la izquierda, disminuimos el valor de left. Ok, entonces la pregunta es, ¿y para qué es este apps? ¿Y para qué es este módulo de length? ¿Y por qué hay un or si left es menor que 0? Bueno, primero expliquemos lo del apps. Lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si left en algún punto llega a ser 0 y se sigue decrementando a -1? Cuando lleguemos a esta condicional, porque va a pasar, porque no quiere decir porque el for puede estar en el inicio y nuestro left ya puede ser 0. Entonces por eso es que tenemos que sacarle el valor absoluto. Al sacarle el valor absoluto nos libramos de tener valores negativos. Entonces si este valor es -1, -2, -3, no nos generaría ningún problema. Sin embargo, hay otro problema. Claro, va a llegar 1, 2, 3, 4, 5 el valor de left, porque ya le hemos sacado el valor absoluto, pero sigue decrementándose y es como que estuviera yendo hacia adelante en el array. Por eso es esta condición de o si left es menor que 0. Si en algún punto left es menor que 0, entonces directamente vamos a almacenar el valor de todos los valores de la derecha, básicamente. Todos los valores restantes de la derecha. Nótese que no estoy modificando el valor de left. Solamente para la comparación de aquí le estoy sacando el valor absoluto. Left puede seguir valiendo, va a seguir siendo negativo, quiero decir. Va a seguir teniendo un valor negativo. Sin embargo, para que aquí no nos genere un punto de excepción, entonces le sacamos el valor absoluto. Y que puede entrar, por eso es O, porque si esta condición se cumple, listo, todos los de la derecha entran. Y caso contrario, si en algún caso, bueno, en el caso de la derecha le sacamos el módulo de length. Esto lo que nos permite es, básicamente, si tenemos un índice que supera el valor de la longitud, no pasa nada, lo sacamos su módulo y vamos a tenerlo como si este hubiera vuelto a empezar. Y bueno, con esta lógica es con la que logramos el primer caso de prueba. Vamos a debuguear esto en este punto, porque ya esto ya debería funcionar. Sí, en este punto lo vamos a debuguear y vamos a verlo un poco más de cerca. Bien, tenemos entonces nuestro array, que es ya ha sido elevado al cuadrado, como vemos, está en esta parte de aquí, ya ha sido elevado al cuadrado y como vemos está en la forma que no queremos, está en forma decreciente primero y luego en la forma creciente. Entonces lo que hacemos es, empezamos declarando, obviamente ya lo he declarado, write, ahora vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque, si esto puede ser más grande, no. Ok, vale 2 porque el punto de inflexión es este 0. Entonces 0, 1, 2. Y posteriormente tenemos left. Left, ¿cuánto vale? Left, como vemos, vale 1. Entonces tenemos 0, 1. Los dos números que se van a comparar son estos de aquí. Entonces empezamos a iterar sobre el array y
tenemos que hacer las comprobaciones. Nums en la posición left será mayor que nums en la posición right. Esto es verdadero, con lo cual va a entrar. Y como vemos, el array de resolución al parecer no ha sufrido cambios, pero ha puesto en la primera posición el 0. Continuamos. Nums en la posición, obviamente se ha modificado el valor de right, con lo cual ahora el right está apuntando al 9. Entonces va a comparar entre 1 y el 9. ¿Cuál es menor? El menor había sido el 1, con lo cual vamos a guardar en la array de resolución el valor de 1. Ahí está, y left va en decremento. Continuamos. El valor de... Vamos a subir esto un poquito. Ok. El valor de left ahora vale 0. ¿No? El valor de left vale 0, con lo cual tenemos 16 y del right tenemos 0, 1, 2, 3, 16 versus 9. ¿Cuál es menor? El 9. Con lo cual guardamos el del valor de la derecha y incrementamos el valor de la derecha. Subimos el puntero, ¿no? Continuamos. Y aquí, obviamente, teníamos que left era 0 y right era 4. Con lo cual teníamos, ¿cuál es menor? 16 o 100. El 16. Guardamos el valor de la derecha. Left ahora va a valer menos 1. Como vemos, left vale menos 1. Y ha guardado el valor 16. Entonces, aquí es donde entra, digamos, en utilidad el abs y el length. Vamos a ver qué pasa aquí. Nuestro valor de left es menos 1. Con lo cual, el algoritmo ya sabe de que, ok, si left es menor que 0, todos los valores de la derecha restantes del array de nums deben ser agregados sobre el array answer. Como vemos aquí solo hay un elemento, entonces va a entrar por esta condición y lo almacena en el array de resolución. Right se incrementa por última vez, pero ya no vamos a entrar en el for, con lo cual retornamos el array ordenado en orden creciente. Esta es la primera, el caso más importante, digamos, porque es donde se aplica nuestro algoritmo. Pero como sabemos, hay casos de prueba que hay que validar. Empecemos entonces validando los border cases en caso de que sea de longitud. Aquí es donde tenemos que validar. ¿Por qué? Porque una vez que hayamos procesado, primero que se haya elevado al cuadrado y después hayamos obtenido el punto de inflexión, podemos empezar a validar los casos borde. Y si pasamos todos los casos borde que vamos a poner aquí, entonces recién vamos a sacar vamos a procesarlo de esta manera. Entonces aquí, si la longitud es igual a 1, ya retornamos el mismo nums. En caso de que sean valores iguales todos los arrays, todos los elementos del array, se procesaría de esta manera. Ok, aquí hay un poco que hay que explicar, ¿no? Como les había dicho, sí, obviamente voy a necesitar el valor de i. Aquí en este caso necesito su valor. Y en caso de que se cumpla que la longitud del array, mi último i sea igual a la longitud, a la última posición del array, y además que inflexión es igual a menos 1, con lo cual no hemos encontrado el menos 1, no hemos encontrado punto de inflexión porque todos los elementos son iguales. Entonces tenemos que simplemente aquí tenemos simplemente una primera aproximación, pero no sabemos realmente si todos son iguales. ¿Cómo verifico de que si todos los elementos son iguales? Pues básicamente tengo que verificar de que ningún número sea diferente de el siguiente. Si esta condición en algún punto no se cumple, se cumple, si en algún punto algún elemento es diferente del otro, rompo este for y continúo con la ejecución. Pero si nunca llego a entrar en esta condición y además he llegado al final, como vemos, ha llegado al final de la ejecución, como vemos, este for también se cumple de que no tengo que llegar hasta el último elemento, sino al penúltimo. Entonces retorno el valor de nums. Esta es la lógica que tenemos que entender. Vamos a hacer una prueba de escritorio con todos los casos borde para que se vea por qué es que entrarían en estas condiciones. Veamos el otro caso de prueba.
o el otro caso borde, perdón. El otro caso borde son que todos los elementos están en orden incremental, es decir, es 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Si son iguales y igual a la inflexión, entonces puede que sean, pero tengo que hacer una validación más. Sucede que también cuando, ¿se acuerdan que cuando i es igual a la inflexión? Claro, podría ser de que sea este caso también, el caso de que tengo que hacer el procesamiento, pero también comparten la naturaleza de que i sea igual a inflexión. Entonces, para esto lo que tengo que hacer es iterar nuevamente sobre el array, no llegar hasta el último, ¿no? Por eso la condición del for es esta. Después, cada elemento, si cada elemento es superior al... perdón, como habíamos dicho, este es el caso en el que es 1, 2, 3. Entonces, si en algún punto este elemento fuera mayor que el siguiente, entonces no están en orden creciente. Entonces tengo que seguir con mi procesamiento normal. Pero si es que llego al final y nunca hemos llegado a este break, entonces si es que llego al final del array, al penúltimo lugar del array, entonces directamente retorno nums nuevamente. Posteriormente tenemos el último caso borde, que es el siguiente, y tenemos que todos los valores están en orden decreciente. Por ejemplo, un 4, un 3, un 2 y un 1. Obviamente estos van a ser valores elevados al cuadrado, pero como vemos, si los elevamos al cuadrado no alteraría su naturaleza, que están en orden decreciente. Esto solamente es para ejemplo. Entonces tenemos que validarlo. Ya una primera pista nos da inflexión de que si es menos 1, y además no hemos pasado ya por este caso, porque aquí también verificábamos de que inflexión es menos 1, pero obviamente si hubieran sido todos los valores iguales ya lo hubiéramos devuelto. Entonces si hemos llegado a este punto, tenemos que decir, ok, si hemos llegado a este punto, entonces ya sé de que están en orden decreciente, porque claro, no hemos pasado los otros casos, entonces este es el último caso de prueba que hay que evaluar. Y directamente me creo una variable j que va a empezar en el final y un for que empieza del inicio hasta el final. ¿Por qué una variable que empieza desde el final? Porque de nums lo voy a empezar a copiar. Este elemento primero, después este y después este. Entonces por eso j va a ir en decremento y i va a ir en incremento, y este se va a encargar de escribir en el array de respuesta. Una vez termino, directamente lo retorno. Entonces estos son los casos de prueba que básicamente hay que evaluarlos. Vamos a empezar por evaluar este. Entonces ponemos aquí el breakpoint, debugueamos, entramos en su ejecución y inicialmente simplemente lo eleva al cuadrado, define la variable length, busca el punto de inflexión, lo busca. Como sabemos, en este caso nunca va a entrar, ¿no? Porque inflexión no existe, no hay un punto en el que el elemento fuera menor que el siguiente, no hay ningún valor que cumpla esa condición, con lo cual entramos a la validación de que si son valores iguales. Va a hacer la búsqueda, no voy a explicar esto ahora porque en su momento lo explicaré. Primero en el orden decreciente. Como vemos, este es el verdadero array, todos están en orden decreciente, cual voy a quitar esto para evitar confusión, y tenemos este de aquí. Entonces, como yo ya sé y como ya han pasado todos los otros, directamente los empiezo a copiar en orden creciente sobre el array de resolución, como pueden ver aquí. Una vez lo he escrito de la forma correcta, retorno ese valor y listo. Posteriormente lo imprimo. Voy a ver si puedo saltarme la impresión así. Ok. Entonces, posteriormente lo que hago es validar esto de aquí, ¿no? Los valores crecientes.
vamos a ver qué pasa. Nuevamente los eleva al cuadrado, busca el punto de inflexión, pasa el de que todos son iguales y entra al del orden incremental, que es por esta condición la cual se va a entrar. ¿Qué pasa aquí? ¿Inflexión es igual ahí? Sí, inflexión es igual ahí. Entonces puede que este sea el array incremental. ¿Cómo lo verifico? Pues itero sobre cada elemento. Si la posición del array fuera mayor que la siguiente, entonces estaríamos en un caso de que no están en orden creciente. Entonces, como vemos, nunca va a entrar en este break o en esta condición de aquí. Siempre se va a ir por el else y también va a verificar este otro if, de que si ya hemos llegado al último elemento, que i ha llegado a apuntar al penúltimo elemento. Entonces, continúa y nuevamente aquí es donde dice, ok, he llegado al último porque i vale 3, entonces 0, 1, 2, 3 es el penúltimo elemento, ya comparado de que ninguno cumple la condición, entonces directamente entramos por aquí y retornamos el valor de nums, que es el array que nos había llegado elevado al cuadrado, que es este que vemos aquí, ¿no? Posteriormente tenemos el siguiente, que sería este, que todos los elementos son iguales, y entramos en su validación. Primero los eleva al cuadrado, busca el punto de inflexión, que nunca lo va a encontrar, con lo cual inflexión va a valer -1 y aquí es donde va a validar. Todos los elementos son iguales. Bueno, i es igual a length -1 y además inflexión es igual a -1. Entonces tenemos que iterar sobre el array para ver si esta condición de aquí se cumple. Si se cumple, los elementos no son iguales. Entonces, como vemos, llega a iterar y por último nunca ha entrado aquí y se va a salir por aquí, ¿no? De que si no, si i es igual a length -2 va a ser igual a true, entonces retornamos el valor de nums. Y posteriormente tenemos yo creo que no es necesario hacerlo la prueba porque, bueno, es bastante simple. Si length es igual a 1, retornamos nums. Y posteriormente tenemos que validar, bueno, estos son los últimos casos, simplemente vamos a compararlos. Tengo un error aquí, no sé, inspector token, ok, seguramente aquí he escrito algo que no tenía que escribir. Bien. Por último, paramos la ejecución, lo vemos de una perspectiva un poco mejor y ejecutamos. Disculpen, tenía que haber apretado el de ejecución. Ok, entonces aquí tenemos y podemos comparar cada uno de los casos, ¿no? Estos son los datos de entrada y los datos esperados, y estos son los datos que devuelve el algoritmo. Como vemos, todos son como esperábamos que sean. Y bueno, yo ya lo envié y el algoritmo fue enviado. Como vemos, es el mismo algoritmo y bueno, lo vuelvo a enviar. Y está aceptado. Entonces esta sería la explicación del algoritmo cuadrados de un array ordenado. Como vemos, no es muy rápido el algoritmo porque obviamente es lineal. Seguramente habrán otras aproximaciones mucho más rápidas, por ejemplo esta, pero como vemos están utilizando el array.sort, lo cual es muy trivial. Como vemos, son unas cuantas líneas de código, pero no estaría implementado de la forma en el que el tema nos está explicando. Bueno, eso sería todo.